Ustedes, compañeras del diplomado, estoy viendo muchas compañeras del diplomado, también estoy viendo personas que no son del diplomado. Pueden levantar las manos. ¿Quiénes son del diplomado aquí? Pucha, somos la mayoría, ya. La Virgen ya no cabe un alfiler más, ya. Pero si alguien llega, no lo vamos a expulsar. Las personas también que no son del diplomado, igual bienvenidos sean todas ustedes. No los puedo reconocer ahorita, mi visión no es muy buena, pero queremos agradecerles por su presencia. También saludo cordialmente a Eliana Quiroz de Internet Bolivia, quien en esta oportunidad, un aplauso por favor. Eliana Quiroz es responsable y encargada de Internet Bolivia. Es una organización destinada o dedicada a la elaboración de proyectos destinados o referentes a lo que es violencia digital. Ella nos va a estar comentando en esta oportunidad. Y bueno, como ya la mayoría deben conocerla y creo que no tiene ya más presentación, creo que todo lo que nos ha hablado estos días habla por su cuenta, nuestra queridísima profesora Adilia de las Mercedes. Bueno, creo, Adilia, que ya tienes un club de fans de no solo abogadas en Bolivia. Creo que es indiscutible, Adilia. Tienes un club de fans. Bueno, para las personas que no sepan, la compañera, nuestra profesora Adilia, es investigadora, especialista en feminicidio, en violencia sexual, es docente de Derechos Humanos, Migraciones, Violencia y Acceso a la Justicia. Solo para que lo tengamos presente, para saber de qué nos va a hablar. En esta oportunidad, la charla que vamos a presenciar en este momento tiene por nombre Derechos Humanos versus Tecnocolonialismo. Bueno, no sé si alguno tenga alguna idea sobre lo que vamos a hablar, pero creo que como en todo lo que hemos pasado hasta ahora en el diplomado, nos va a ayudar para entender toda esta sistema y red de opresiones que vivimos en las mujeres y también, como hemos visto, las infancias y todas las personas que nos vemos afectadas por el patriarcado. Nuevamente, doy la bienvenida a los que recién están llegando. Esta charla la estamos realizando dentro del marco del Diplomado de Justicia Feminista. La mayoría de las personas que estamos aquí somos estudiantado de este diplomado y esperamos de todo corazón que este momento y esta charla nos vuelva a ser un momento para aprender, para compartir, y por favor alisten sus preguntas al final de las intervenciones, porque vamos a estar listas tanto Eliana como Adilia para responder sus preguntas, siempre levantando la mano. Con todo esto, por favor, voy a pedirles otra vez un voto de aplausos para nuestra querida Adilia, que nos va a hablar sobre derechos y tecnocolonialismo. Bueno, no sé si... No se escucha bien, ¿no? ¿Está lejos el micro? Un poco más cerca. Si no, lo cojo. No pasa nada. Mejor así, ¿no? Bueno, todo mi cariño, de verdad, qué recepción tan cálida, toda mi admiración, por supuesto, para cada una de ustedes, cada uno, y especialmente para las compañeras de Mujeres Creando. Es increíble realmente lo que hacen, y esta casa es realmente una casa para todo el mundo, y así nos lo hacen sentir en todo momento, y lo quiero agradecer de verdad profundamente. Bueno, yo a la moderadora lo que le quiero pedir hoy es que me vaya recordando un poco los tiempos, porque yo quiero presentarles un material que es un poquito extenso, pero como hemos estado haciendo en el curso, vamos a llegar hasta donde el tiempo nos lo permita. Entonces, siempre que cortamos algo, pues quedamos combinadas para volver a vernos, así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Me siento muy honrada de mi compañera de mesa también, y quiero agradecerle muy especialmente a mi querida amiga y hermana Carolina Meloni el hecho de estar aquí.
Sí quiero. Y definitivamente no ha llegado todavía, está en camino. Le quiero agradecer a María Galindo, lo haré cuando llegue, por supuesto. Pero quiero decirte, Carolina, que te quiero mucho, que te admiro y que sin ti, evidentemente, hoy yo no podría estar compartiendo con estas personas tan maravillosas. Y además de eso, solo quiero recordarles que estoy con resfriado, con mal de altura, con jet lag y con solamente 4 horas y media de sueño encima, porque también tengo que trabajar en mis casos allende los mares. Así que voy a pedir toda la comprensión del mundo, porque además voy a hacer algo que generalmente no hago. Bueno, lo voy a mezclar, que es irles leyendo algunas partes. Y ya les conté, ahora que ya conocen toda mi vida y hasta mis secretos, ya saben que soy profundamente disléxica. Entonces, leer es peor para cualquier persona disléxica que hablar. Y quienes lo sean, lo saben. Pero si no, creo que no podríamos avanzar, y tengo muchas ganas de poder compartir este material con ustedes, porque aquí mi compañera está ansiosa preguntándome dónde lo encuentra y no está publicado todavía. Así que esta es una primicia para la Virgen de los Deseos. Y también, por supuesto, para todo el estudiantado. Espero que después podamos, por supuesto, debatir sobre estas ideas. Y sí quiero hacer ya referencia a que he modificado ligeramente el título, porque quiero hacer la dedicación de este trabajo a quienes para mí son, junto a Fanon, los nuevos condenados de la Tierra. Entonces, lo he titulado Inteligencia Artificial y Tecnocolonialismo, la codificación del pasado frente a los nuevos, entre interrogantes, condenados de la Tierra. Y quiero anticiparles un pequeño resumen, porque probablemente no alcancemos a llegar hasta el final esta noche, y ya les digo, quedamos combinadas para más, a lo mejor mañana mismo, porque yo veo que aquí hay mucha energía, así que igual nos podemos encontrar en otro momento. Bueno, tenemos una evidencia creciente, y creo que esto es bastante incontestable, de que los estados europeos, y es de Europa y del tratamiento que Europa y el mundo eurocentrado, pero también se puede hacer extensible al mundo anglosajón, le están dando a las personas que probablemente están en mayor riesgo de exclusión y de vulnerabilidad en el mundo a día de hoy. Como mujer refugiada, además, quiero definitivamente romper una lanza por las mujeres refugiadas, que además, junto a las niñas y los niños, somos el 70% de las personas refugiadas del mundo, más de 85 millones a día de hoy. No sé cuántos países bolivianos caben en 85 millones, pero podemos imaginarnos que pueden ser al menos un par de ellos. Tenemos esta evidencia creciente de que con la introducción, además de las estructuras de gobernanza digital, que están conformadas por múltiples recursos y herramientas, entre ellas, pero no solamente, la inteligencia artificial, esa configuración global actual está evolucionando hacia formas contemporáneas de dominación y de vulneración de los derechos humanos, así como de clasificación de las mismas vidas, de las vidas mismas. El tecnocolonialismo, que lo vamos a definir ahora en un momento, crece y se fortalece con el resurgimiento del populismo etnonacionalista en todo el mundo, camuflando los paradigmas racistas del pasado entre discursos de futuro, objetividad, inocuidad, desarrollo, neutralidad y además necesidad. Como les decía, pensar junto a Fanon en quiénes son hoy los condenados de la Tierra obliga también sin ninguna duda a pensar en estas personas refugiadas y migrantes, pero no solamente, también en las personas apátridas, que generalmente no aparecen además en ninguno de los debates. Pero también nos obliga a pensar las relaciones internacionales desiguales de poder que expulsan sistemáticamente de la zona de derechos a estas personas y reeditan, siempre apoyadas en el poder de la tecnología, las estructuras del orden colonial. Las amenazas de ese poder actualizado contra la reconocibilidad de la vida, y no solamente contra su respeto, y contra la consideración de humanidad, no pueden ser analizadas bajo los viejos paradigmas del derecho penal de excepción y del derecho penal del enemigo. Requieren nuevos paradigmas. Por eso, en este análisis intento relacionar de manera forzosamente muy pixelada, como hemos venido haciendo en todo este diplomado,
algunos conceptos que son especialmente complejos, pero que para quienes no lo sepan, los hemos ido trabajando en el diplomado también, como la inteligencia artificial y el tecnocolonialismo, evidentemente, pero también la necropolítica, el necropoder, y desde una perspectiva que tiene que ser profundamente crítica con el enfoque securitista de la gestión de fronteras de los países europeos, pero no solamente. La securitización de las fronteras está también en este continente. Y por eso todo lo que yo diga de Europa, en alguna medida y en algún porcentaje, atañe también a el tratamiento que damos a las personas en movilidad humana en este continente y especialmente a las mujeres. Asimismo, quiero también referenciar en el marco de esta propuesta que resulta necesario, muy necesario, impugnar la idea de la neutralidad tanto en el derecho como en la tecnología. Y es necesario que reflexionemos sobre los procesos de despersonalización en lo tocante muy especialmente a la rendición de cuentas. Hablaré sobre esto más adelante si me da tiempo, pero quiero hacer antes la previa de que me refiero, por ejemplo, a los ataques con drones, a los perros robot que están en la frontera entre México y Estados Unidos, por ejemplo. Pero vamos a ver una constante que es una transversal y que es la relación entre el pasado y el presente como un determinante de la posibilidad o no de imaginar un futuro realmente respetuoso de los derechos humanos de casi 400 millones de personas en movilidad humana en el mundo, entre migrantes internacionales y personas refugiadas. No me voy a poder detener en explicar estas diferencias, pero sí creo que es importante que delimitemos conceptualmente, antes de seguir adelante, por lo menos qué es lo que yo entiendo por inteligencia artificial y por tecnocolonialismo. Y no sé, en este caso, si les puedo pedir quizá un poco de silencio en la parte de atrás, porque yo, además de que soy disléxica, me distraigo muy fácilmente porque mi atención no es siempre una constante. Entonces lo voy a pedir con mucho cariño y con mucho respeto al trabajo de las compañeras de la casa también. Bueno, vamos a decir entonces que la inteligencia artificial ya se ha definido en muchos momentos y por lo menos desde Europa, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo nos han dado un concepto y nos dicen que se refiere a los sistemas que muestran un comportamiento inteligente mediante el análisis de su entorno y la adopción de medidas con cierto grado de autonomía para lograr algunos objetivos específicos. Yo no estoy del todo de acuerdo con esta idea que se plantea desde Europa, creo que nos puede servir como un marco amplio, pero desde mi perspectiva personal quiero decir que la inteligencia artificial no me parece ni inteligente ni artificial y que responde en una gran medida al expolio y al extractivismo de estas poblaciones del sur global, con lo cual tampoco tiene siquiera neutralidad en su impacto ambiental, más bien todo lo contrario. Bueno, en el marco de esta conversación con ustedes propongo, además que le llamemos tecnocolonialismo, a una relación biyectiva de la transferencia de las históricas relaciones internacionales desiguales de poder al ámbito de las estructuras emergentes de gobernanza digital y a la vez de la reproducción de ese orden mundial que mencionaba antes, basado en la categorización por origen étnico, racial y nacional de los seres humanos a través del avance de las tecnologías de gobernanza digital. Esa es mi propuesta para que entendamos qué es el tecnocolonialismo. Para hablar evidentemente de tecnocolonialismo, nos remitimos al colonialismo y para eso evidentemente tenemos que hacer un paso por las políticas de la memoria y el estado de excepción, dos cuestiones que hemos también abordado en este diplomado. Y para hablar de la inteligencia artificial en ese marco, creo que es necesario hacer memoria histórica y que es imprescindible porque, y esta afirmación es de la mano de Joy, siempre pronuncio mal su nombre, Boulamwini, quien nos dice que al pensar en la inteligencia artificial pensamos en el futuro, pero la inteligencia artificial se basa en los datos y los datos son un reflejo de la historia. El pasado vive en nuestros algoritmos, dice Joy, y creo que esta debe ser una gran premisa de partida para este diálogo. Resulta, entonces, creo necesario partir de que la categorización racial utilizada por el colonialismo europeo como un criterio no solamente para la atribución, sino también para la distribución de derechos y recursos entre los pueblos, ha apelado históricamente a razones biológicas
para naturalizar esas desigualdades históricas de poder. Y que además esto no es un asunto del pasado. Bienvenida, María, te estábamos esperando ansiosamente. No te preocupes, eres muy bienvenida. Continúo. Bienvenida, María. Qué alegría verte. Bueno, decía entonces que esto no es un asunto del pasado, sino una jerarquización absolutamente central en problemáticas totalmente actuales de un enorme calado social como las guerras, el acceso al derecho a la salud, la educación, la protección internacional, así como la criminalización de determinadas personas y la aplicación de la justicia social con un daltonismo social. Este no es un concepto mío, pero es un concepto que me parece absolutamente fascinante, el del daltonismo social. Por su parte, y también esto lo hemos estado viendo en el diplomado, el derecho penal es analizado cada vez más como un instrumento de poder que no en pocas ocasiones ha reproducido las prácticas más discriminatorias y racistas, las más xenófobas, y ejemplos de ello son, y herencia de ellos, son el derecho franquista, que lo hemos visto también en el curso, y el derecho nacionalista alemán, que a través del jus peligrosismo, que ahora también ya todas las personas que están en el diplomado saben a qué nos referimos, han establecido un sistema de eliminación legal, de exterminio legal. Pero, previo a todo esto, esos estados modernos de excepción tienen un modelo anterior que les ha servido como antecedente. Las colonias son el lugar por excelencia en que los controles y garantías del orden judicial pueden ser suspendidos y donde la violencia del estado de excepción opera supuestamente, esto es lo que nos han vendido, al servicio de la civilización. Ese término y ese concepto que debemos impugnar en todo momento. Les había dicho y había iniciado esta conversación con ustedes, este diálogo, diciéndoles que ni la tecnología ni el derecho son neutrales. Entonces, contra la falacia de la neutralidad, tenemos que decir que el derecho es un instrumento ideológico que, más allá de representar solo un contrato social, representa también, en palabras de Mills, un contrato racial. Pueden encontrar estas referencias en su sublime obra de Racial Contract, que les recomiendo muchísimo que puedan leer. De la misma forma en que ocurre con la inteligencia artificial, a través de la cual se codifican estereotipos y prejuicios constantemente en la sociedad en general y que vienen y proceden generalmente de quienes diseñan y programan esos algoritmos como una circunstancia más particular. Dice Cathy O'Neil, y también les recomiendo muchísimo leer este libro, Armas de Destrucción Matemáticas se llama su libro, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Allí O'Neil nos dice: los algoritmos, a pesar de su reputación de imparcialidad, reflejan objetivos e ideologías. Y creo que esto es absolutamente importante tenerlo en cuenta. Y tenemos varios ejemplos de esta cuestión. Uno de ellos es, por ejemplo, que después del 11 de septiembre, de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, se experimentó con una gran modalidad de recopilación de datos sobre poblaciones socialmente marginadas, generalmente población racializada, a través de un registro de entradas y salidas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Fueron más de 84,000 personas procedentes principalmente de estados árabes sobre quienes se perpetró esta vulneración de derechos, incluso sobre la biométrica de su propio cuerpo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en todos esos casos diferentes actores, incluidos los gobiernos, explotaron y exacerbaron las ideas sobre la neutralidad, pero luego esos grupos recibieron un tratamiento selectivo de manera discriminatoria. Es decir, fueron estigmatizados. Siguiendo con la idea de que la tecnología no es neutral, y esto lo sabemos porque la historia nos lo demuestra una y otra vez, quiero proponerles analizar el ejemplo de IBM. IBM, la compañía, la multinacional que ustedes conocen, es un importante proveedor de tecnologías digitales implantadas en la industria con control fronterizo a día de hoy. Pero su historia viene bastante de lejos. Esta historia especialmente está relacionada al procesamiento de datos. Esa experiencia, entonces, de IBM y con IBM y contra IBM, en mi opinión, no es algo absolutamente nuevo, porque durante el Tercer Reich, en la Alemania nazi,
Lo primero que se necesitó fue crear un sistema para tabular una enorme cantidad de datos. No era solamente un censo. Los datos incluían localización, información económica, profesional y de parentesco, entre otra gran cantidad de datos, que después se utilizaron para organizar toda la burocracia del Holocausto a través del traslado masivo de la población judía, pero no solamente. Previamente a la población judía, la población gitana y un importante componente de población LGTB de distintos orígenes étnicos, nacionales y también raciales, que fueron trasladadas, secuestradas de sus hogares y que fueron finalmente lanzadas de la zona de escasos derechos que tenían hacia los guetos, los trenes y también los campos de concentración que habían sido diseñados también a través del propio sistema de IBM y que habían analizado estos datos a través de un centro neurálgico que se conoció como la sección D2 en número romano, en uno de los tantos edificios que hubo. Entonces tenemos que asegurar que en la era de la información, es decir, en la era de la individualización de las estadísticas, como también la podemos llamar, o en la identificación o cuantificación específica de las personas, se promovieron recuentos anónimos, pero estos recuentos anónimos no nacieron en Silicon Valley. Nacieron como parte de esa burocracia del exterminio, palabra que también hemos comentado en el diplomado. Bueno, decía entonces que estamos pensando junto a Fanon sobre los nuevos condenados de la tierra para centrar este análisis sobre el tecnocolonialismo en las personas racializadas, migrantes y refugiadas, pero también en las personas apátridas. Y para esto tengo evidentemente que recordarles que para Fanon los condenados de la tierra son el resultado de la colonización, pero que entiende esta como un sistema económico, social y político supremacista basado en la negación de la condición de humanidad de estos nuevos etiquetados como los otros. Hablar de los condenados de la tierra entonces implica apuntar a un significado ontológico del no ser. Y de esto también hemos estado hablando estos 3 días en los que he tenido la dicha de tener no solamente su presencia, sus aportaciones, sino también una escucha extremadamente generosa que nunca me cansaré de agradecer. Ese concepto desarrollado por Fanon en 1952 en su fantástico libro, que también lo recomiendo para quienes no lo conozcan, Piel Negra, Máscaras Blancas, desvela el colonialismo como un sistema que a través de las herramientas del racismo moldea todo lo que domina y define los modelos de interrelación, de construcción de la personalidad individual y sobre todo los modelos de reconocimiento. Recuerdan quienes han estado en el diplomado que hemos estado hablando en muchos momentos de la reconocibilidad de la vida y justamente de la persona. De eso nos habla Fanon, porque la vida humana implica ser reconocida para tener la consideración de bien jurídico no solo protegido, sino protegible, potencialmente protegible para el Estado, para los estados, y para que la pérdida de esos bienes jurídicos se asuma como un fracaso en la obligación de protección, es decir, en la obligación de debida diligencia de estos. Pero uno de esos efectos centrales que ha producido el colonialismo históricamente como generador de subjetividades subalternizadas es que las personas en movilidad humana, migrantes, refugiadas y apátridas, repito, que huyen hacia zonas de Occidente rico, como Estados Unidos, como Europa, permanecen en un escenario material y simbólico donde esa reconocibilidad de sus vidas y por lo tanto en vez la pérdida de esas vidas es prácticamente inexistente, y por eso traía a cuenta la cifra de que más de 70 millones de personas refugiadas en el mundo somos mujeres, niños, niñas y niñas. Y por esto tenemos también que asegurar que la tecnología definitivamente, en mi opinión, ha contribuido a la negación radical, además, del reconocimiento de la vida de grupos enteros de población. Y esto lo podemos encontrar también en un ejemplo entre 2016 y 2017 en Myanmar,
un pueblo que pareciera que nos queda lejísimos, un territorio que pareciera que nos queda lejísimos, pero las prácticas a las que fue sometida Myanmar no nos quedan lejanas. Las prácticas que se ejecutaron y que se perpetraron sobre la población rohingya no nos quedan lejanas. La población rohingya en Myanmar fue sometida a condiciones de extrema vulnerabilidad, despejando unas enormes zonas de límites sobre los derechos de estas personas. Es decir, se estigmatizaron, se estereotiparon para poder luego pasar a ser exterminadas. Pero ¿quién fue el gran responsable de esos estereotipos, esos prejuicios, esa discriminación y también esa estigmatización contra la población rohingya? ¿Cuál fue el medio que se utilizó para difundir el odio? Facebook. Principalmente fue Facebook. Y fue en Facebook donde, y esto lo han certificado cantidad incluso de relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, fue Facebook quien encendió la llama contra una población cuyo origen étnico ha sido sistemáticamente perseguido. Tristemente, esa persecución contó con la venia de una integrante del gobierno, Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz. Para quienes se han sorprendido, creo que el Premio Nobel de la Paz de este año nos debe provocar exactamente las mismas reacciones. Muy bien. Otra cuestión que tenemos que impugnar. Bueno, la violencia, entonces, en el caso Rohingya, lo único que hizo fue trasladar al mundo virtual la violencia offline que ya venía sufriendo la población Rohingya. Entonces, cuando nuestras compañeras, por ejemplo, en México, que han impulsado la ley Olimpia, nos han dicho en tantas ocasiones que lo virtual es real, nos iluminaron un horizonte y yo creo que nos abrieron un enorme camino también para entender que toda la virtualidad es absolutamente real y materializable en la vida de hoy. Bueno, las ideas, finalmente, para poder concluir con este ejemplo, las ideas que negaron la existencia de la población rohingya como grupo étnico tuvieron una génesis y han tenido la tristeza y la desdicha de que a día de hoy esas acciones se conozcan como el primer genocidio en la era digital. No el único, pero sí el primero. Hemos hablado también en estos 3 días, sobre el hecho de que toda guerra, la guerra contra la población rohingya, evidentemente, la guerra que hay ahora mismo de ocupación en contra de Gaza, el genocidio, son guerras que solamente son posibles cuando se hace una guerra sobre los sentidos. Ninguna guerra es posible si no hay un sometimiento y una guerra sobre los sentidos. Y a eso lo hemos llamado también necropolítica. Pero la necropolítica ahora, justamente esta tarde, la estamos analizando también desde la perspectiva de las llamadas, y esto también es un eufemismo, fronteras inteligentes. Y esto se está haciendo a día de hoy también en este territorio, también en este continente, también en este lugar del mundo. Y obedece a una idea de soberanía, porque nada hay que refleje tanto la idea de soberanía en los estados como la frontera. La frontera, que es esa línea que divide literalmente quién queda dentro de la zona de derechos y quién puede ser expulsado o expulsada de la zona de derechos, con todo lo que esta afirmación puede ser problematizada. A esa línea, también lo hemos conversado, Agamben le llamó la línea de soberanía y afirma que en todo Estado moderno hay una línea que marca un punto en el que la decisión del soberano se hace una decisión sobre la vida y también sobre la muerte. Y también hemos conversado sobre Achille Mbembe cuando nos dice en Necropolítica que la expresión última de soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Y esto también es la frontera. La frontera también es un límite de soberanía en donde se decide sistemáticamente quién va a vivir y quién va a morir. Y es así como tenemos que entender las fronteras. El teórico camerunés yo creo que lo describe de una forma magistral en toda su obra y también sostiene algo que me parece profundamente interesante, que es
más que el derecho a matar, es el derecho a exponer determinadas vidas y determinadas personas al poder de la muerte, es decir, al necropoder. Y creo que esta es una idea que tenemos que tener muy clara. Ese necropoder, en el caso de las fronteras europeas, se ha exponenciado ampliamente a través de la industria, de la empresa llamada Frontex. Ese es el nombre que tiene para quienes no la conozcan. Frontex, y estos son solamente algunas pinceladas y algunos ejemplos. Frontex, por ejemplo, en el ámbito de la vigilancia marítima, ha incrementado considerablemente el número de drones. El objetivo de estos vuelos es controlar áreas prefronterizas, ni siquiera fronterizas aún, y frenar los flujos migratorios actuando como un mecanismo que ellos llaman de alerta temprana. La intención de esos vuelos no es localizar y salvar las vidas de los náufragos, desde luego que no lo es, a pesar de que ese es el mandato del derecho internacional de los derechos humanos, pero no es lo que están haciendo. Lo que están haciendo es ese control previo, incluso en aguas internacionales, y evitan ese salvamento de las personas migrantes y refugiadas de morir ahogadas antes de que lleguen a las costas europeas. De hecho, el uso de drones no tripulados es un mecanismo para obligar, como decía antes, esa obligación, no es una opción, no es una elección, esa obligación internacional de rescatar embarcaciones y personas individuales migrantes en peligro en la mar. Recuerdo mucho el caso de Mohamed Al-Mastufa. Este fue un caso muy conocido en 2019. Él era un perseguido en Sudán, una persona refugiada por el régimen de al-Bashir, y contó en Outlaw Ocean Project, un proyecto bastante interesante, que la primera vez que intentó llegar a Europa, incluso pudo llegar a ver la playa de Malta, un estado europeo, para que quienes no tienen la referencia ahora mismo en mente. Pero contaba Mohamed que antes de desembarcar, él y sus compañeros fueron capturados por la Guardia Costera de Libia. Libia es un país al que se le ha encargado que las personas migrantes no consigan llegar a territorio europeo. Y fueron encerradas en centros de detención, que son literalmente centros de tortura también, y centros de ejecuciones extrajudiciales, donde las milicias abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas que allí estaban detenidas. Abro comillas para citar a Mohamed, porque me parece que tienen que escuchar y que para mí es un gran privilegio poder trasladar hoy sus palabras. Mohamed dijo: «Vi cómo mataban a otros 2 prisioneros delante de mis ojos. Incluso nuestras ropas y cuerpos estaban manchados con su sangre. Sentí su sangre caliente goteando en mi cuerpo. Los milicianos nos dijeron que iban a matarnos y arrojar nuestros cuerpos al mar y que nadie jamás nos buscaría. Y tal como dijeron, nadie ha buscado a los muertos cuyos cuerpos fueron arrojados al mar». El mar es ahora, los mares que rodean Europa son las mayores fosas comunes que hay a cielo abierto en el mundo. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando pensamos en los países a los que consideramos desarrollados, civilizados y a los que adjetivamos una y otra vez como ejemplos a seguir. ¿Y por qué creo que es importante que esto lo veamos? Hay unas grandes prácticas a día de hoy que se están instalando en casi todos los países, prácticas o procedimientos vía inteligencia artificial y otras tecnologías contemporáneas, y yo solo quiero mencionarles algunas de esas prácticas que son antiderechos de las personas en general, no solamente las personas en movilidad humana, contra ustedes y contra nosotras, contra todas las personas que estamos aquí. Entonces, voy a mencionar muy rápidamente algunas de esas prácticas que considero que tenemos no solamente que conocer, sino que deberíamos estar desarmando. Por ejemplo, el uso de vehículos no tripulados para el uso militar a fines de impedir la llegada de personas migrantes y refugiadas a cualquier costa. Esto se está haciendo en lugares que nos parecen lejanos, como el mar Mediterráneo y el mar Egeo, pero tenemos también en Estados Unidos y en México, y en los países que están externalizando las fronteras de México y de Estados Unidos, como pueden ser Guatemala y todos los países de la zona norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador, y es uno de los planes de los Ortega Murillo en sus servicios, siempre oculto también a eso que llaman el imperialismo
fachada con la que nos han hecho pensar que no trabajan también en sociedad con ese país del norte. Está en España, en Grecia, en Italia, en Croacia, en Irlanda y en muchos de los países también de América del Sur. Controles de fronteras automatizados, no solamente para ciertas nacionalidades, sino que incluso para ciertas nacionalidades que legalmente están aceptadas en los propios territorios a día de hoy. Sensores remotos y torres fijas integradas con cámaras de luz infrarrojas están en todas las Américas a día de hoy. En todas las Américas. Armas semiautónomas operadas por control remoto están en todos los 36 focos de conflicto armado que hay a día de hoy en el mundo. Y el que no falta en ningún lugar, bases de datos de huellas dactilares. Sistemas de identificación digital que están también en todos los lugares donde ustedes se puedan imaginar, aquí en estos países, pero también y sobre todo en Bangladesh, en la India, en Kenia, y también en este continente. Registros de llamadas, de teléfonos móviles, etiquetado gráfico y actividades en los medios sociales que son rastreadas en absoluta y radicalmente todo el mundo, sin excepción. Y a estas personas es a las que les estamos entregando nuestros datos. Por eso es que la securitización está tan vinculada a la entrega voluntaria que además hacemos de nuestros datos a estas grandes empresas multinacionales. La elaboración de los perfiles por reconocimiento étnico, racial, son una constante también. A pieles más oscuras, mayor posibilidad de que esa persona sufra un control policial en cualquier lugar. Reconocimiento del habla. No graben sus conversaciones por meeting, por Zoom, por cualquiera de las plataformas, porque sus datos biométricos de voz pasan a ser propiedad de esas empresas. Y a día de hoy, en juicios, no sé si habrá aquí alguna compañera que litigue derechos digitales, esas conversaciones que sí quedan grabadas están siendo parte en procedimientos contra activistas en algunos países del mundo, por ejemplo, contra defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos que acercaron a mujeres a la interrupción voluntaria de un embarazo proscrito en un determinado país. Y es la conversación que mantuvieron la prueba que se está utilizando porque la grabaron y la transcribió la inteligencia artificial y luego se distribuyó. ¿Dónde quedan esos datos? Esos datos no los recuperamos y son también parte de nuestros datos biométricos. Me asusta un poco ver las caras que se les han puesto. Sé que el panorama es avasallador, pero creo que si queremos entender el tecnocolonialismo tal como empecé definiéndolo, tenemos que ser muy conscientes de hasta qué grado estamos exponiendo algo que nos pertenece profundamente. No me va a dar tiempo y no voy a entrar en esta ocasión en la parte de los neuroderechos, que es literalmente el intento de ingresar en nuestra propia mente, en nuestro propio cerebro. Y eso no es ficción, está aquí y está ahora, y tenemos que ser conscientes de que, como siempre, las poblaciones disidentes e históricamente subalternizadas somos las más expuestas porque también somos las más desinformadas. A día de hoy, las defensoras son las personas más atacadas en línea, las más atacadas. Las mujeres en política partidista y en política pública, en redes sociales, son las más atacadas. Y yo creo que esto tenemos que verlo de la mano, porque no es solamente una persona insultando detrás, son miles de bots, y esto lo sabemos, y esto también es inteligencia artificial. Y por eso Bostrom, docente de filosofía en Oxford, le dijo a Business Insider hace mucho tiempo que la inteligencia artificial es una amenaza mayor para la existencia humana a día de hoy que el cambio climático. El cambio climático, dijo Bostrom, no va a ser el mayor cambio que veamos en este siglo, tampoco el más peligroso. Y para muchas de las personas de las colectividades de las que hablaba antes, refugiadas, migrantes y apátridas, incluso las personas llamadas refugiadas medioambientales, y esto va a ser así porque a la justicia, mejor dicho, a la injusticia del destierro, que sí se va a dar fruto y que se está dando fruto de la crisis climática, van a tenerle que sumar la estigmatización tecnológica.
Y creo que esos dos factores y esas dos variables hay que saber utilizarlas. Les decía antes que en el marco securitista de Europa se está generando una criminalización creciente contra personas racializadas que son concebidas como enemigas. Vimos ampliamente también en estos días el concepto del amigo enemigo, por ejemplo, en la teoría de Gunther Jacobs, pero también creo que es importante recordar la teoría de Carl Schmitt y recordar cómo ingresó a través de esa diplomacia franquista vía las relaciones con el Caribe a todo el continente y cómo sigue siendo una constante hasta hoy. En esa ideología, las personas racializadas son concebidas, decía antes, como enemigas, no solo en un sentido social, sino también, y más importante, en ese sentido jurídico que planteaba Jacobs. Es decir, somos enemigas legalizadas de determinados sistemas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo voy de tiempo, moderadora? ¿Ya se me acabó hace media hora? Tienes solo 5 minutos. Seguí 3 horas más. Muchas gracias. No saben qué generosidad y cómo me conmueve su generosidad. Es tu idea, cuando tú consideres. Ok, bueno, voy, pero ¿cuántos minutos más tengo? Aprox. Bueno, que termine la idea en 5 minutos. Entonces, vale. Bueno, yo simplemente quería recordarles que además en este secuestro, este apropiamiento, en este arrebatamiento que hay de nuestros datos, por supuesto, hay un país que siempre se lleva las palmas en ese tipo de vulneraciones de derechos humanos. Ya sabemos que ese país es Estados Unidos y se está haciendo a través de la recopilación de ADN. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que hubo presidentes y encuentros de presidentes durante el momento más crítico de la pandemia del COVID que preferían tener una mesa con 4 metros de distancia antes que hacerse una prueba de COVID obligatoria en determinado país. ¿A qué creen que se debía? A que no quieren que su ADN permanezca en un laboratorio de cualquier otro país ajeno. Y sin embargo, nuestro ADN, a través de las pruebas de COVID, está en todos lados a día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado con esos bancos de ADN en Estados Unidos? Esto lo ha analizado ampliamente una autora, Stephania McRoll, es su nombre, quien advierte que recopilar datos a través de ADN, en este caso volviendo a las personas migrantes y refugiadas, que solamente habían cometido infracciones civiles, como la estadía excesiva de la visa o de personas que solicitaban asilo, por ejemplo, se está utilizando toda esa información en contra de ellas. Ahora mismo con las expulsiones masivas, ya a cargo de Trump, se está utilizando su ADN. Entonces, ese tratamiento de el derecho penal del enemigo, evidentemente hay que colocarlo también sobre la tecnología, con el uso de la tecnología, de la mano de la tecnología. Y como me quedan solo 5, bueno, me quedaban hace 5 minutos, me quedaban 5 minutos, voy a intentar finalizar con la idea de la rendición de cuentas, que sé que es una idea muy importante. Ya en 2013 se nos había dicho, por parte incluso de un relator que considero a mi juicio bastante aceptable de las Naciones Unidas, Christoph Heinz nos dijo, los robots, pero él no hablaba de los robots tal como tenemos la idea, hablaba de la tecnología en sentido general y decía, los robots no tienen la capacidad de discernimiento moral, por lo que si causan pérdidas de vidas, no se les puede exigir ningún tipo de responsabilidad, como sería normalmente el caso si las decisiones las hubieran tomado seres humanos. Se preguntaba el relator, y yo me quiero preguntar con ustedes esta noche, ¿en quién recae entonces la responsabilidad? El creador. Más de una década después, a día de hoy, la transparencia, la publicidad, la trazabilidad de los algoritmos, así como de cualquier herramienta tecnológica que posibilite la investigación, y en ese caso sí la criminalización, o peor aún, que obstaculice esas investigaciones, es imposible. Y es imposible porque lo que ha hecho es criminalizar a las personas en mayor riesgo de exclusión, que son precisamente las personas
que son los nuevos condenados de la tierra, y creo que ahora ustedes entienden igual que yo porque con Fanon las llamo de esta manera. Decía también en este pequeño ensayo que les estoy compartiendo que a la hora de analizar la impunidad y evidentemente su contracara, que es la rendición de cuentas, tenemos que asegurar que las personas, no las máquinas, deben rendir cuentas. Pero a la vez, en mi opinión, sería injusto responsabilizar a una persona por las acciones, por ejemplo, de un sistema autónomo que operase más allá del control efectivo de una persona. Por ejemplo, hemos hablado aquí de los drones, un instrumento militar de violencia a distancia que puede dañar sin ser alcanzado y atentar contra las vidas sin arriesgar la vida de quien está operando. Fíjense qué desigualdad. Los drones, pero no solamente los drones, sino otras tecnologías, eliminan la tradicional lucha del cuerpo a cuerpo, estableciendo un nuevo mecanismo de supremacismo tecnológico también colonial. ¿Cómo entonces definir al responsable de la acción y los límites humanos de la acción misma? Esa creo que es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo ponderamos entonces? Quienes son juristas lo saben, la ponderación es el trabajo de los juristas, pero principalmente de los juzgadores. ¿Cómo ponderar la proporcionalidad en un enfrentamiento, cuando el enfrentamiento es la palabra que tenemos que entrecomillar? ¿Cuáles son las nuevas formas de territorialidad, por ejemplo, con las que vamos a entender y a definir esos ataques y, por lo tanto, a buscar responsables? Son parte de las preguntas que se nos abren respecto de las máquinas en general y la tecnología en general. Pero quiero regresar con Cathy O'Neil, y aquí sí voy a terminar ya, a los modelos del Big Data. Dice O'Neil que los modelos del Big Data codifican el pasado, no inventan el futuro. Para inventar el futuro hace falta imaginación moral, y eso es algo que solo los seres humanos pueden ofrecer. Esto nos dice O'Neil. Y quisiera agregar que la imaginación moral deviene entonces en el epicentro de la creación de un nuevo contrato social y también racial, volviendo a Mills, que rompa con las estructuras de dominación colonial y ahora tecnocolonial. Y recupero de nuevo a Catherine O'Neil, cuando nos dice que a menos que diseñemos explícitamente la tecnología y los algoritmos, que es de lo que habla, para inclinarse hacia la justicia social, estos algoritmos solo ampliarán las brechas sociales que ya tenemos. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto está mejor que el blog. Bueno, con ese caluroso voto de aplausos vamos a continuar. Gracias a Dilia nuevamente. Bueno, la Dilia, yo no sé cómo le hace a pesar de lo que nos has dicho, pero estás desde la mañana. Dilia también estaba en nuestra clase de la tarde. Creo que todos estamos iguales, pero Dilia siempre está súper lúcida. Bueno, vamos a continuar con nuestra charla. En este momento, como había referido, vamos a dar la palabra a una responsable, un integrante de Fundación Internet Bolivia, que es una fundación dedicada a hacer más accesible el Internet y democratizar como tal este servicio que ya es un derecho humano para todos y todes en Bolivia. Creo que las preguntas que ha planteado en este momento Adilia son muy relevantes, no solamente como algo externo, sino como algo que vivimos todos y todas y todes en nuestra vida. Puntualmente, y eso es algo tal vez que lo va a contar tal vez Eliana en su participación, estamos todos insertos ya en las redes sociales. Creo que es una realidad a la que si no queríamos estar, hemos sido forzados a estar, porque toda la virtualidad ya no es a veces ni siquiera una opción. Entonces muchas veces damos nuestro permiso a cosas que ni siquiera hemos leído, solo damos aceptar, condiciones, aceptar, porque si no, no podemos estar. Pero como dicen, como dijo Adilia, ¿a quién estamos dando nuestros datos? No conocemos a quién estamos dando nuestros datos. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial, que en este caso
mimetiza, ¿no? O hace que la persona responsable no sea individualizada y que no podamos en ese sentido aludir o poner consecuencias a alguien en específico. Por eso, nuevamente, yo les presento y voy a pedir un voto de aplausos para Eliana Quiroz, quien va a aclararnos varias dudas tal vez y comentarnos sobre lo que nos ha mencionado Adilia. Un aplauso, por favor.